Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, una de las primeras cosas que hizo fue escoger discípulos. Él quería que ellos estuvieran junto con Él para que comprendieran lo que estaba a punto de pasar. El revolucionario reino de Dios comenzaría. Era un movimiento destinado a transformar el mundo. Jesús estaba a punto de empezar un nuevo mundo y una nueva humanidad. Él quería que sus discípulos enseñaran a otros a impulsar el movimiento para la salvación del mundo entero. Por esta razón, cuando los llamó, Él les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Estaban echando la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, porque yo los haré pescadores de hombres. Y entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos. Eran Jacobo, o sea Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Así es como se puede hacer crecer este movimiento de Jesús. Es decir, por medio de discípulos, pescando más discípulos, para que se conviertan a su vez en pescadores de más discípulos. Pero el reto que Jesús les propuso a los discípulos es todavía más apremiante y más urgente cuando lo leemos a la luz de la escritura del Antiguo Testamento. Normalmente nosotros no sabemos mucho acerca del Antiguo Testamento. Pero acordémonos, los primeros discípulos de Jesús eran israelitas y sabían muy bien lo que el Maestro les estaba diciendo. En Habacuc, capítulo 1, 14 al 15, encontramos al profeta desconcertado, orándole a Dios y preguntándole por qué el antiguo imperio de Babilonia había tenido tanto éxito, arrasando y oprimiendo al pueblo de Dios. Su oración va más o menos así: ¿por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? Vean, este era el problema del pueblo. Ellos no tenían líder, eran como peces en el mar o como reptiles que no tienen quien los dirija. Habacuc le echa la culpa a Dios: ¿por qué lo hiciste, Señor? Pero ¿fue que Dios no proveyó dirección? ¿O fue que el pueblo rehusó seguir la dirección que Dios le había mandado? De una u otra forma, el hecho es que estas eran gentes desorientadas y sin protección. Por eso, según Habacuc, a todos los saca el pueblo invasor y los arrastra en su red y los junta en su malla, y por eso se alegra y se regocija. El pueblo invasor es Babilonia, cuyo rey capturó a los israelitas en su anzuelo y los arrasó con su red. ¿Para qué? Para usarlos y para aumentar sus placeres particulares. Jesús y Habacuc están hablando de dos clases diferentes de pesca. Hay dos clases de pescadores de hombres: los que quieren pescar personas para beneficio propio, y los que quieren pescarlas para salvarlas y presentárselas a Dios. Jesús quiere que sus discípulos se vuelvan pescadores de hombres, para que con su pesca salven a otras personas. Los humanos son seres muy valiosos, y hay muchos seres que quieren pescar sus almas, no para rescatarlos, como en las redes de Jesús, sino para que terminen en la freidora del enemigo. En estos días
de agitación y de turbulencia, los enemigos de Dios echarán las redes y pescarán las almas. Pero hoy Dios nos está invitando a ser sus pescadores de hombres. Ahora que miles están cayendo en las funestas redes del enemigo, echemos las redes de Cristo. Volvámonos pescadores de hombres. Comprometámonos de corazón a cumplir la misión de Jesús. Si usted no sabe cómo hacerlo, deje un comentario ahí al pie del video para que así podamos ayudarle. Es importante que seamos pescadores de hombres. Muchas gracias por escuchar este video.